Tito capítulo 3, vamos a estar leyendo nuestro texto y después orar y entregar estos versículos al Señor. Estamos terminando este libro hoy, esta noche. Después vamos a estar empezando un nuevo estudio, si Dios permite, la semana que viene, sobre milagros y parábolas del Señor. Y vamos a estar mirando a algunos por los próximos meses, el domingo por la noche, mirando a estos milagros y parábolas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para disfrutar versículo por versículo y aplicar estos milagros y parábolas a nuestra vida. Y yo sé que va a ser de gran bendición a su vida. Y eso empieza la semana que viene. Tito capítulo 3, vamos a estar mirando los últimos 4 versículos. Este pasaje, estos últimos versículos, muchas veces nosotros la leemos y no prestamos atención porque es el saludo o la bendición del escritor a la iglesia o la persona, y a veces está lleno de nombres, pero a veces encontramos cosas importantes en estas palabras. Y la semana pasada lo iba a incluir con el mensaje de la semana pasada y solamente leerla, pero encontré algunas enseñanzas importantes aún en esta salutación, esta bendición, y por eso lo separé y hice una predicación aparte, mirando a algunos de estos nombres y también lo que Pablo quería enseñar a Tito. Espero que sea de bendición a su vida en esta noche. Vamos a leer versículo 12 al versículo 15, después oramos y entramos a estos versículos. Pablo dice a Tito: cuando envié a ti a Artemais o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado a pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encaminarles con solicitud, de modo que nada le falte. Y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, gracias por este momento, estos últimos 4 versículos en este libro de Tito. Hemos disfrutado, aprendido grandes lecciones para nuestra vida y conocer estas iglesias en esta isla de Creta. Ahora, Señor, mirando esta última bendición de Pablo a los cristianos en esta isla, los nombres que está mencionando, Señor, que podemos mirarlo, que podemos sacar una aplicación para nosotros en estos versículos y que podemos disfrutar tu palabra juntos como iglesia en esta noche. Los que están y van a ver la predicación por video esta semana, Señor, que sea de bendición. Gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, o lo que quiero compartir en estos 4 versículos, es Juntos en la obra del Señor. Pablo está compartiendo algo importante sobre su equipo de la obra que él empezó desde el principio, su primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero. Ya acumuló un gran grupo de personas en el ministerio que le están apoyando a él en oración, en la obra, y no solamente eso, las iglesias que ya le apoyan, le ayudan en las finanzas, y ya tiene un grupo de hermanos. Y aun cuando leemos los últimos versículos de los libros de Pablo, muchas veces él menciona muchos nombres. Y hay un libro que estoy mencionando que menciona aún 100 nombres en un libro, específicamente de personas que fueron de bendición a él,
que le ayudaron en su ministerio y cada vez que termina, saluda a estas personas. Y como dije, muchas veces nosotros pasamos por estos versículos, es la salutación, menciona nombres y la leemos rápido sin nosotros examinar que Dios la permitió en la Biblia por una razón. Dios permitió estos nombres, Dios permitió algunos detalles sobre ellos para nuestra bendición, nuestro provecho, y por eso tenemos que ver estos versículos en detalle y ver por qué Pablo menciona estos nombres y qué quiere que a nosotros podamos aprender de ellos. Juntos en la obra del Señor. Y nosotros vamos a ver en esta lección que nosotros es de gran bendición cuando nosotros trabajamos juntos en la obra del Señor. Los cristianos, los miembros de la iglesia, nosotros somos un equipo. Y Pablo nos enseña que en la obra es un equipo y trabajamos juntos. No puede ser solamente Pablo. Pablo no podía trabajar y ahí aún ir a estos viajes misioneros solo. Él necesitaba el apoyo de las iglesias. Él necesitaba otros que iban con él en estos viajes misioneros. Y ahora él está agradeciendo y recordando y saludando a esas personas que trabajaron en la obra con él. Y siempre en el principio le da la salutación y le da la gracia en el nombre del Señor y termina también con unos nombres y siempre es el mismo estilo de Pablo. Por eso nosotros creemos, o yo creo, que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo. No sabemos 100%, siempre cuando mencionamos hebreo decimos el escritor. Yo escribí un papel en seminario sobre este libro de Hebreos, en por qué yo creo el libro de Hebreos fue escrito por Pablo. Y es una página de 25 páginas o pages en por qué yo creo. Y una razón que yo creía o yo escribí de que Hebreos era de Pablo es porque él termina. No empieza porque no saben quién escribió el Hebreos, porque Hebreos empieza como en medio de una enseñanza. No hay una salutación, nada así como los otros libros, pero termina exactamente como Pablo termina los otros libros en el Nuevo Testamento, siempre dando la gracia del Señor, y aún dentro del libro de Hebreos vemos algunas similares, pero eso no parte de la predicación. Sabemos que en este libro, para dar un resumen rápidamente para nosotros terminar este libro, Pablo escribió a Tito, que aunque este libro tiene el nombre de Tito, no significa que Tito escribió este libro. Pablo la escribió a Tito mientras que estaban viajando a Corinto, a Grecia. En este lugar, ellos pararon a esta isla pequeña, una isla de tamaño de Puerto Rico. Ellos pararon ahí. Cuando se quedaron ahí, empezaron a predicar y unas iglesias se formaron ahí en esa isla. Iglesias que empezaron en los hogares, iglesias pequeñas. Y después Pablo, como estaba en camino, se necesitaba seguir en ese viaje, pero le dijo a Tito que se quede. Tito, quédate aquí porque quiere que ellos, que corrige y establece dos palabras que Pablo quería que Tito haga: corregir y establecer. Vemos eso en capítulo 1. Corregir los problemas que estaban pasando, o dudas, o esos falsos maestros que entraban y quería confundir, y establecer pastores para que ellos tomen la obra y Tito puede seguir en camino. Y Tito se quedó y empezó a corregir los problemas que había en estas iglesias y establecer pastores para tomar. Y ahora vemos en estos últimos versículos que ya terminó y Pablo le necesitaba y mandó otra persona a Creta para tomar esa obra. Nosotros vamos a ver eso en este pasaje. Pablo le dice a Tito que esté firme en la sana doctrina. Algo que nosotros tenemos que recordar nosotros mismos. Iglesia Bautista Nueva Vida, tenemos que estar firmes en la sana doctrina. Hay muchas iglesias que no están firmes en la sana doctrina.
quizás otras doctrinas, pero no la sana doctrina del Señor, y tenemos que mantenernos aún en tiempos difíciles, aún cuando el mundo está impresionando y tratando de entrar en las iglesias. Tenemos que mantenernos en la sana doctrina. Y habían falsos maestros que querían enseñar y a otra doctrina, y ahí es donde Pablo le menciona a Tito para animarles a poder mantenerse en esta sana doctrina y enseñarle a los pastores cómo predicar y cómo mantenerse firme en la sana doctrina para que Dios pueda seguir obrando en ellos. La semana pasada nosotros hablamos de estas personas que querían causar división. Cuidados por los que causan división. Pablo dice en versículo 9 al versículo 11. Pablo le dice a Tito que evite algunos problemas, algunas personas. Número 1, cuestiones necias, cuestiones pequeñas que pasaban en la iglesia. Personas que querían empezar tiempos difíciles, chisme, hablar de algo pequeño en la iglesia y después hacerlo más grande. Y Pablo dice, evita las cuestiones necias, esas cuestiones pequeñas que no tienen significado, no tienen nada que ver con el evangelio, no tienen nada que ver con la obra del Señor, y esas cosas que esta persona quiere empezar divisiones, tenemos que dejarla y no prestar atención. Después Pablo dice, cuidado con los que hablan de genealogías, esos que discuten y dicen yo soy de este linaje, yo merezco más atención y más reconocimiento porque soy del linaje del Señor. Y había muchas discusiones de esta línea, estas personas que estaban en el linaje, como encontramos en Crónicas, encontramos en Mateo, donde hay muchos nombres. Después, número 3, las contenciones, que son conflictos, argumentos públicos que muchos querían empezar. Y vemos este aumento, empieza con algo pequeño, y después aumenta a genealogías, aumenta a contenciones, y después aumenta, número 4, a discusiones acerca de la ley. O los que estaban bajo la ley, los judíos, los gentiles, y esta pelea que los judíos querían ser salvos, y la ley se llama judaizantes, y después los gentiles dicen no, nosotros no somos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y había mucha discusión acerca de la ley. Y Pablo termina este tiempo de esta discusión diciendo, todos son vanas y sin provecho. Todas estas discusiones, todas estas peleas pequeñas que no tienen significado de lo que Dios realmente quiere hacer en las iglesias, son vanas y sin provecho. Manténgase lejos de eso. Y cuando en la iglesia nosotros vemos discusiones y vemos conversaciones que no tienen nada que ver con la iglesia o con el evangelio, nosotros tenemos que evitar eso también y no poner gasolina en el fuego y no apoyar conversaciones que empieza para tener divisiones en la iglesia, y tenemos que evitarlas. Pablo dice a Tito evitar eso. Pablo nos dice a nosotros que nosotros debemos evitar esas cosas también. Aún Pablo nos dice cómo debemos resolver. Él dice, los que causan divisiones, amonéstalo 2 veces. En otra palabra, hablen con ellos 2 veces, y después de eso, si todavía quieren empezar problemas, deséchalo. Olvídate de ellos, trátenlo a ellos como un publicano, como dice Mateo capítulo 18, y así le dice a ellos. Ahora llegamos a estos últimos 4 versículos de este libro, y Pablo da unos comentarios personales, nombres que él menciona, y da una bendición a Tito. Y muchas veces, como dije antes, no leemos, no prestamos atención a estos versículos. Pensamos que no hay aplicación. Aún nosotros como pastores pensamos, ¿qué yo puedo predicar sobre estos versículos? ¿Qué yo puedo sacar para hacer de bendición a la iglesia sobre la salutación y estos nombres? Pero siempre hay algo, y nosotros encontré algo para nosotros compartir en esta noche. Y quiero que vea algo importante en nosotros en estos últimos versículos. Vamos a empezar en versículo 12 y vamos a ver lo que Pablo está compartiendo con Tito en estos últimos versículos. Dice Pablo así:
cuando envié a ti, está enviando Pablo a Tito, dos personas, a Artemas o a Tíquico. Interesante que dice dice le envié a él, no dos personas, pero va a ser uno u otro. En ese momento no estaba seguro quién iba a llegar a Tito, y le dice a él, cuando envíe a ti, Tito, a Artemas o a Tíquico, apresúrate, después que ellos lleguen, a venir a mí, Pablo, en Nicópolis, ahí el lugar donde Pablo se encuentra, y dice, porque ahí, en Nicópolis, he determinado pasar el invierno. Aquí vemos parte de este equipo misionero de Pablo, unos nombres que personas que Pablo mandaba mandaba a iglesias para ayudar en ciertos tiempos, y dice, le llevó o estaba mandando a estos dos personas, o una de ellas, y cuando leemos la historia, creo que era Artemas que él mandó. Recuerda que está diciendo uno u otro, porque Tíquico es una persona que conocemos en Colosenses y en Efesios, porque Pablo le mandó a Tíquico a Efesios. Sabemos que quizás no mandó a Tíquico porque lo vemos a él yendo para Efeso. No escuchamos nada de Artemas. Es posible que la persona que realmente mandó entre estos dos fue Artemas a él, pero no hay evidencia. Solamente sabemos en Efesios que Pablo sí le mandó a Tíquico a Efeso, y por eso quizás no le mandó a él a Creta aquí con Tito. Artemas tenía algo que esta isla necesitaba. ¿Por qué Pablo tenía estos dos nombres en mente para ir a Creta a tomar la posición de Tito? Ese fue el propósito. Pablo necesitaba a Tito para otro trabajo. Necesitaba a él a Nicópolis para algo que necesitaba a Tito. Tito estaba bueno en organizando iglesias y bregando con situaciones, y quizás Pablo en este lugar necesitaba a Tito. Pablo dice, mira, te voy a mandar a uno de estos hombres para tomar su posición, para que estos hombres ahora se ocupe de estas iglesias que nosotros empezamos en Creta, y quiero que tú vengas donde mí. Ahora Artemas va a tomar como líder en esta isla de Creta, y ahora Tito se va a ir con Pablo. Pero es interesante que había algo especial, algo que él vio, y voy a decir de Artemas, que él tenía la capacidad de poder ser de bendición a esta persona en esta isla Creta. Él podía mencionar otro nombre, él podía mandar a cualquier otra persona, pero lo interesante es que específicamente este hombre, porque este hombre tenía algo que él conocía, un don espiritual o un talento o una manera como bregar en las iglesias, que Pablo dijo, mira, esta persona es la persona correcta para tomar el lugar de Tito. Y Dios, hermanos, cuando miramos a eso, aún vemos una aplicación. Dios te tiene a ti en esta iglesia porque hay algo que Dios vio en su vida que puede ser de bendición y edificar esta iglesia, y Dios te puso a ti aquí, ¿verdad? Nosotros, cuando estamos buscando una iglesia, nosotros oramos y Dios nos lleva a nosotros a esta iglesia. Los que vienen y conocen, pues Dios le ha traído a ti a esta iglesia con un gran propósito, algo que Dios dice que el don espiritual que te ha dado a ti en el momento de salvación, pues Dios utiliza esos dones para la edificación de la iglesia. Y algunos tienen de los 12 dones, pues nosotros utilizamos esos dones y completamos el cuerpo de Dios cuando todo está usando su don espiritual. Ahora, entendemos que hay cristianos que están en la iglesia, que vienen pero no están usando su don espiritual.
y vienen a la iglesia y Dios le ha dado a ellos algo especial para usar la iglesia, pero no lo están usando. Obviamente vamos a dar cuenta al Señor un día cuando dice, ¿qué tú hiciste con el don espiritual que yo te di? Y nosotros vamos a decir, no lo usamos, y vamos a dar cuenta al Señor por eso. También hay talentos. Los talentos son diferentes de dones espirituales, pero hay talentos que a veces tenemos. Podemos cantar, podemos tocar música, un instrumento, algo que Dios ha permitido en nuestra vida para ser de bendición a la iglesia, y Dios te pone y los pone a nosotros aquí en nuestra iglesia. Igual que mí como pastor, Dios me trajo a esta iglesia 9 años atrás porque había algo que yo conocía, algo que, una característica que esta iglesia necesitaba en un momento. Y es posible que yo voy a estar aquí 12 años. Después Dios me va a mandar a otro lugar y traer otro pastor a la iglesia que puede llevar la iglesia a otra etapa. Y eso que Pablo estaba haciendo con Tito. Ya Tito terminó en Creta, Dios le usó para lo que necesitaba. Ahora mandó otra persona a tomar la iglesia, que le puede llevar la iglesia al próximo nivel, y después le manda a Tito a otro lugar. Y eso pasa a los pastores hoy en día. Dios a veces le lleva a un lugar por un tiempo, ya terminó lo que Dios quería hacer en esa iglesia, ahora le lleva a ese pastor a otra iglesia para que pueda hacer lo mismo y pueda ser de bendición, y Dios va a traer otra persona para llevar esta iglesia a otro propósito del Señor. No estoy diciendo que eso va a pasar, no estoy diciendo que yo me voy, solamente a veces eso pasa y no sabemos cuánto tiempo yo voy a estar aquí, que Dios permite. Y si me manda para África, pues para África yo voy, ¿verdad, María? A comer monkey brains allá en África. Y yo, si tú vas conmigo para África, te queda aquí en Mayagüez. Dice, no, yo lo voy para allá. Pero nunca sabe, el Señor trabaja y seguimos la voluntad del Señor. Pero esto que estaba pasando aquí, ¿verdad? Tito ya terminó, ahora mandó a uno, Tito va ahora para estar con Pablo. Y es bueno, Tito estableció y cumplió, corrigió lo que Pablo le dijo hacer, los problemas, y estableció. Eso fue las dos cosas que pidió de él en capítulo 1. Ya cumplió, y por eso Pablo está pidiendo que Tito regrese con él. Es posible, ¿verdad? Así seguimos aprendiendo y Dios nos sigue usando en esa manera, aún en el ministerio, ¿verdad? William Feliciano fue diácono a un momento de la iglesia, después Dios permitió que puede cambiar porque había otra necesidad, ahora es tesorero, ¿verdad? Y a veces Dios te pone a ti un ministerio, pero después te puede utilizar en otro ministerio. Tenemos que estar flexibles, ¿verdad? Y Dios abre y cierra puertas, y cuando nosotros escuchamos el Espíritu Santo, Dios bendice y obra grandemente en la iglesia cuando hacemos esas cosas. Algunos en la iglesia, pues Dios le da la capacidad de hacer electricidad, ¿verdad? Evelio trabaja electricidad y otras cosas, y tenemos a Edwin allá atrás que trabaja en los carros, la guagua y otros detalles. Y hay cosas que Dios permite y te pone ahí en la iglesia para ayudar, y es bueno cuando tenemos personas en la iglesia que tienen conocimiento de otras cosas que ayuda. Hay iglesias que tienen abogados, hay iglesias que tienen doctores, y hay iglesias que tienen otras personas ahí. Dios permite que ellos lleguen para ayudar a la iglesia en situaciones o cosas que puede ser de gran bendición. Ahora, Pablo dice una palabra aquí en versículo 12, dice, apresúrate. Está diciendo, avanza. Una vez que llegue Artemas ahí, no tenían carros en ese momento, no había aviones, cogía mucho tiempo para ir de un lugar a otro, y desde donde estaba Creta, tenía que viajar al sur de Grecia, donde se encuentra Nipolis, y me imagino que iba a tener montarse un barco y llegar donde está ahí. Va a coger tiempo. Por eso dice, yo voy a estar aquí en el verano, solo le da tiempo para llegar donde estaba Pablo. Pero apresúrate, avanza, tenga prisa, te necesito ahora, quiero que venga en este momento, le dice Pablo, para que esté con Pablo en Nicópolis.
y que Pablo y Tito se iban a quedar ahí en el invierno, en el tiempo de frío. Mayormente ellos no viajaban en el frío, obviamente por el frío. Y si tú sabes, si has estado en Estados Unidos cuando hay nieve y ellos no habían carro con heater y cosas así, pues caminando en la nieve, en el frío, se hace bien difícil. Y muchos de ellos no viajaban. Y ahora aquí hay evidencia que Pablo se quedó en esta área, en el frío, en el tiempo de frío, para no viajar, y le dio tiempo para Tito llegar. Después, Pablo nos presenta a el único abogado en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos decir que en Hebreos Jesús es nuestro abogado, sabemos eso, el versículo que Jesús es abogado de nosotros, pero en cuanto a una persona, la única persona que nosotros vemos en la Biblia de un abogado es esta persona, Zenas, el versículo 13. Dice, a Zenas, intérprete de la ley. Ahora, cuando estudiando tú ves ese título, intérprete de la ley, y rápido tú piensas de la Biblia. Y por eso tenía que buscar a ver si estaba hablando que tenía conocimiento de la Biblia. Intérprete de la ley. Ley siempre vemos en la Biblia que significa, en la Biblia, el término de la Biblia, ley, que la Biblia es la ley. So tenía que encontrar. Lo que encontré en la palabra idioma original y también otras versiones, otras Biblias, otros comentarios, que todo estaba en común, que intérprete de la ley significa abogado. No significa que era conocimiento de la palabra de Dios, era un abogado. So tiene a esta persona Zenas y Apolos, y le dice encaminarles con solicitud. Ahora, quiero que sepan que es intérprete de la ley es algo que yo creo es el significado de ese término. Es posible que estoy equivocado, pero por el estudio, como no hay otras palabras para decirnos si es la palabra o es abogado, estoy confiando en el estudio, las otras personas que lo dicen. So, cada vez que yo doy mi opinión, pues yo dejo saber que es posible que, como es algo que yo creo y no hay evidencia, pues pueden estar contra de mí, y tú puedes decir que es la palabra de Dios y está bien. No hay problema. Pero para que sepan que esa es mi interpretación de esa frase. Y dice, Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encaminarles con solicitud, de modo que nada les falte. Okay, so aquí estamos. Pablo está diciendo, Tito, te voy a mandar una persona, quiero que tú vengas donde mí. Pero hay dos personas que han llegado a esta isla de Creta, Zenas y Apolos, y ellos están viajando. Ellos probablemente dicen que ellos fueron que llevaron la carta de Pablo a Tito y estaban ahí ministrando un tiempo, pero ellos iban a viajar, otra misión que Pablo le dio a ellos para ir a otro lugar, y por eso Pablo le dice a ellos encaminarles con solicitud. Ahora, Apolos, aunque no sabe mucho de Zenas en la Biblia, es la única vez que vemos este nombre y vemos su título, pero Apolos sí nosotros conocemos. Hechos capítulo 18, le conocemos, fue discípulo de Priscila y Aquila, fue un hombre que tenía mucha sabiduría de la Biblia. Y en este momento estos dos hombres estaban en Creta y quizás obrando con Tito, pero era tiempo para que ellos se vayan también. Pablo le estaba mandando a ellos a otro lugar. La Biblia no menciona qué lugar Pablo estaba mandando, pero le estaba preparando a las iglesias a apoyar a estos dos. Y Pablo dijo a la iglesia que de Zenas y Apolos, todo que ellos necesitan para viajar a otro lugar, dice, de modo que nada les falte. Pablo está pidiendo a las iglesias en Creta que ellos apoyen a estos dos a el próximo campo misionero. ¿Eso suena familiar? Nosotros tenemos misioneros. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros apoyamos a los misioneros. Nosotros damos de nuestro dinero
para que lleguen a ellos, aun cuando nosotros tenemos misioneros que vienen aquí a predicar. Nosotros como iglesia es nuestro trabajo para proveer para ellos lo que ellos necesitan para llegar al próximo lugar. Cada persona que viene, misionero y pastor que predica, nosotros le damos una ofrenda para que podamos aplicar lo que dice aquí, de modo que nada les falte, que lo que ellos necesitan de llegar aquí a Mayagüez, a después llegar a el otro lugar para su casa, que nada les falte, que la iglesia le cuide a ellos en el tiempo que está aquí. Cuando hace unos tiempos, pasado, que nosotros invitamos a un pastor por una campaña de 3 días, nosotros le ponemos en un hotel, ¿verdad? Aquí en Mayagüez, le cuidamos, le invitamos a los hogares, se vienen y comen en diferentes lugares y se quedan con nosotros por el día. Yo le llevo a las tiendas, le compramos artículos de Mayagüez y le tratamos bien, le damos una ofrenda para cada servicio. Y los 3 días que están aquí en Mayagüez, que viene de Santo Domingo, Bolivia, los países que nosotros hemos traído personas aquí a la iglesia, pues nuestro trabajo como iglesia es cuidarlo. Pablo está diciendo lo mismo. Mira, estas 2 personas, mándale, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte a ellos. Que la iglesia provee todo que ellos necesitan. Y Pablo nos enseña algo aquí, una lección, que por eso nosotros tenemos que mirar estos pasajes y ver lo que podemos aplicar. Pablo le enseña a nosotros aquí la importancia de ayudar misioneros. La importancia de ayudar a la iglesia a estas 2 personas. Si nosotros sacamos esta aplicación para ver la importancia de ayudar misioneros, que cuando vengan, de modo que nada les falte. Cuando le apoyamos a ellos, le mandamos una ofrenda cada mes, es para que todas las iglesias que le apoyan a ese misionero, que nada les falte a ellos. Y cuando hay una necesidad y ellos escriben a nosotros, le dicen, mira, te presento esta necesidad, si pueden ayudar, muy bien, pero nos toca a nosotros a dar a esas personas, porque de modo que nada les falte. Son siervos del Señor. La iglesia aquí ha sido muy bien conmigo como pastor, a mis niños, y me han cuidado, que yo puedo decir que me ha cuidado de una manera que por modo que nada les falta a nosotros como pastor, porque la iglesia me cuida y los hermanos dan ofrenda y cuando hay necesidad siempre ayuda y porque son personas que Dios ha puesto en ese ministerio para cuidar la iglesia, y la iglesia cuida a ese siervo, o cuida al misionero, o cuida al predicador que viene a la iglesia. Y es bien importante, nosotros aprendemos aquí en este versículo la importancia de cuidar a nuestro misionero y darle lo que necesitan para que nada les falte a ellos. En este pasaje vemos que Pablo nos enseña la importancia de trabajar como equipo. Otra enseñanza que encontramos en estos versículos. La importancia de trabajar como un equipo. Hay muchos nombres mencionados. En versículo 14 dice los nuestros. Nuestros plural está hablando de más de una persona. Está mencionando sin decir nombres. Los nuestros son todos que estaban trabajando con Pablo. Todos que apoyaban y trabajaban en este equipo. Versículo 15 dice, todos los que están conmigo. Aún no puede poner todos los nombres, pero diciendo todos plural, ahí en este versículo, todos los que están conmigo, está mencionando un grupo, un equipo que estaba con Pablo. Y aún dice en versículo 15, salud o saluda, y vamos a llegar a estos versículos, pero quiero mencionar estos detalles para hacer este punto. Saluda a los que nos aman en la fe, que hay otro grupo ahí que está hablando. Pablo no trabajó solo. Él tenía muchos amigos. Él tenía muchas personas que le ayudaban en el ministerio. Y si tú lees la carta de Pablo en el final de Corintios, Romanos y Tito, vemos más de 100 nombres que Pablo menciona por nombre. No dice todos, no.
Lo dice por nombre, esta persona que está recordando. Y ahí vemos que Pablo tenía un equipo. Y la importancia de tener personas trabajando para el Señor como equipo. Por eso Pablo nos enseña que en el ministerio se cumple con muchas personas. El pastor no puede hacer todos los ministerios él mismo. Pablo no podía viajar y no podía hacer su ministerio solamente él solo. Él tenía un equipo. La iglesia tiene un equipo con el pastor. Nosotros somos un cuerpo para el Señor, trabajamos para el Señor. Y cuando todos están trabajando, nosotros podemos cumplir algo grande para el Señor. Hay muchos orando, hay muchos dando y hay muchos acompañando. Esas son las maneras que pueden ministrar. Es lo que Pablo tenía. Hay muchos en la iglesia que oran para el pastor y para los ministerios, los que están sirviendo. Hay muchos que dan al ministerio para ayudar, como estamos haciendo aquí, para ser de bendición a otros. Y hay otros que acompañan y ayudan en la visitación, y ayudan cuando hay actividades, y ayudan cuando hay servicios especiales, y acompañan. Y ese es un grupo de personas trabajando en el ministerio, y es un cuerpo. No es una persona o dos personas o solamente los maestros haciendo la obra del Señor. La obra se hace con todo. Y eso es lo que Pablo está enseñándonos en este pasaje. El equipo es bien importante y se falta todo para nosotros cumplir. Pablo no podía hacerlo solo. Todos tienen su trabajo específico e importante. Todos tienen su ministerio. Cada uno tiene un ministerio que Dios te ha dado aquí en la iglesia. Y nosotros dependemos que tú vas a estar en ese ministerio fiel, trabajando. Y si tú haces tu trabajo y otro hace tu trabajo y todo está haciendo lo que Dios le ha dado a hacer en la iglesia, pues la iglesia puede correr en la manera que Dios la desea cuando todos están haciendo su trabajo, cuando todos los miembros en este cuerpo están trabajando. ¿Qué pasa cuando Saúl, cuando un miembro de tu cuerpo no está trabajando? Se hace difícil, ¿verdad? Y se hace difícil caminar, porque hay parte de su cuerpo que no está cumpliendo, no está ayudando. Y eso pasa en la iglesia. Cuando hay personas en el cuerpo que no están haciendo su trabajo, eso afecta a los otros que están trabajando. Imagínate si Pablo le dice a Artemas que vaya, y Artemas dice, no, yo no quiero ir, yo voy después. O Pablo dice a Tito, apresúrate, avanza, y Tito dice, no, yo me quedo aquí otro año. Y no está cumpliendo lo que se necesita. Y cada persona tiene un trabajo específico, un trabajo importante en la iglesia, y como equipo nosotros podemos hacer la obra del Señor. Y eso es lo que Pablo está demostrando. Dios nos da a nosotros dones espirituales, como ya mencionamos, para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos esta noche están usando sus dones espirituales para la edificación de la iglesia? Quizás tú no sabes qué es tu don espiritual. Hay muchos cristianos que por casi toda su vida como cristiano ni saben qué son sus dones espirituales. Y es importante que nosotros oramos y le pedimos, Dios, enséñame qué son mis dones para que yo pueda usarlo en la casa del Señor. Hermanos, nosotros tenemos o podemos hacer más para Cristo cuando trabajamos juntos. Imagínate si en vez de Ángel, en vez de 5 o 6 de nosotros salir a visitar los sábados, el último sábado, imagínate 50 personas. ¿Cuántos hogares nosotros podemos llegar con 50 personas caminando en las calles, pasando tratados? Mucho más que solamente 5 o 6 personas. Por eso es importante, y Dios puede hacer más cuando hay más personas participando. El evangelio se puede ir más personas pueden llegar a la iglesia porque se están invitando más personas. Y hay mucho que se puede hacer cuando todos están trabajando juntos. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendemos. Nosotros podemos ayudar a más hogares en necesidades. Nosotros ayudamos los asilos durante el año,
los jóvenes y tenemos diferentes proyectos para ayudar a estos diferentes grupos de necesidad, pero cuánto más, si la iglesia estaba llena y había más personas en la iglesia, cuánto más nosotros podemos hacer, cuánto más artículos podemos dar si habían 100 personas en la iglesia fielmente cada servicio y cada uno está dando un poquito para después dar estos artículos a estas personas con necesidad. Ahí vemos cuando hay más personas se puede hacer más para el Señor. Y Pablo nos demuestra eso en este equipo que tiene en este tiempo. Nosotros tenemos que ser fuerte, saludable, como un cuerpo para el Señor. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos somos tesoreros. Yo te prometo que tú no quieres hacer el trabajo que William Feliciano hace. ¿Verdad, William? Es un trabajo difícil. No todos son pastores. ¿Verdad? No todos son ujieres. No todos los miembros tienen la misma función. Imagínate si todos nosotros fuéramos pastores o maestros de escuela dominical. ¿Quién se va a sentar a escuchar? Dice en versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando hablamos de deportes, no puede tener un equipo de deportes y mitad del equipo sentado. Tú puedes ver un equipo de baloncesto y hay suficiente personas para trabajar y entrar en el juego. No sé cuántas personas en el equipo de baloncesto, 5 o 6, 5, son 5. Y uno se para a jugar y los otros 4 se sientan. O en equipo de fútbol americano que son 11 que están en la fila y solamente 2 están ahí y los otros 9 están sentados. En la iglesia es igual. A un equipo, pero a veces hay 2 o 3 trabajando y el resto del equipo sentado. Se falta el equipo completo, el cuerpo completo trabajando para que podamos ganar y podamos tener éxito en lo que estamos haciendo. Y es bien importante. Los que trabajan y participan en la iglesia, a veces son las mismas personas. Las mismas personas que hacen su mano para participar. Necesitamos que más personas puedan trabajar para el Señor. Todos debemos estar en el juego llevando el evangelio al mundo. Es la misión que Dios te ha dado a ti como cristiano, a la iglesia, para salir y ganar almas. Y cada cristiano va a dar cuenta al Señor por todas las veces que se sentaron en vez de jugar en el juego y podían jugar y podían participar y podían ser de bendición. Dios va a dar cuenta, o ellos van a dar cuenta al Señor un día. Dios va a decir, ¿por qué tú te sentaste por 5 años en la iglesia y no participaron? Yo te di un don espiritual para edificar la iglesia y nunca lo usaron. Versículo 14. Mira lo que Pablo dice ahora. Y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pablo está hablando a los cristianos de esta iglesia y le está diciendo a ellos, aprendan también. Los nuestros ahí en plural, está hablando de los cristianos, lo nuestro del cuerpo. ¿Qué le está pidiendo? Ocuparse en buenas obras. ¿Para qué? ¿Qué obras? Para los casos de necesidad. Algo específico. ¿Para qué? Para que no sean sin fruto. Ese versículo es una predicación solo, ¿verdad? Grandes verdades, unas 4 partes ahí que debemos aplicar. Pero tiene que aprender nosotros, igual que estos cristianos, a ocuparnos en buenas obras. Manténgase ocupado en la obra del Señor. Eso que está diciendo, ocuparse en buenas obras. Esto, hermanos, no es un mensaje nuevo de Pablo.
No es la primera vez que en este libro Pablo está hablando de ocuparse en buenas obras. Parece que está repitiendo y está dando énfasis en esto. Y Pablo menciona la importancia de ocuparse en las buenas obras. Ahora quiero que sepan que Pablo no está levantando las buenas obras encima de la salvación. No está diciendo que las buenas obras tienen que ver con la salvación. Sabemos que somos salvos por gracia, pero por la salvación nosotros hacemos obras. No hacemos obras para la salvación, porque ya el Señor hizo eso en la cruz de Calvario. Pero por ser salvo, ahora lo que sale de nosotros en agradecimiento por ese sacrificio que Jesús hizo, va a salir de nosotros buenas obras. Y eso que Pablo está pidiendo. Pero ¿por qué Pablo se enfoca en esto? ¿Por qué menciona buenas obras unas cuantas veces? Número 1, porque Dios recibe la gloria. Pablo quiere que los cristianos se ocupen en buenas obras porque Pablo conoce y sabe que las obras, Dios recibe la gloria cuando nosotros obramos y damos obra. Hermanos, aquí estamos en una obra. Dios va a ser glorificado cuando estos artículos se llevan. Nosotros predicamos y compartimos el Evangelio y pasamos tratados. Estas buenas obras que sale de nosotros, Dios se glorifica en esas obras y Pablo sabía eso. Todo que nosotros hacemos en la iglesia no es solamente para llevar y ser de bendición, pero estamos en buenas obras para que el Señor reciba la gloria, para que otros vengan a Cristo, para que ellos vean el amor de Cristo en nuestra iglesia, que nosotros estamos preocupados por la necesidad de la comunidad y la necesidad que ellos tienen. Número 2, porque da testimonio de la bondad de Dios. Cuando nosotros trabajamos en las buenas obras, trae testimonio de la bondad de Dios. Otro ejemplo, cuando esta buena obra que estamos preparando para el hogar de jóvenes y niños, pues trae testimonio de la bondad de Dios. Estamos demostrándole a ellos, Dios ha sido bueno con nosotros. Nosotros estamos usando la bondad que Dios me ha dado a mí para ser de bendición a otros. Y no estamos tratando enfoque en nosotros. No vamos allá para que ellos vean a Iglesia Bautista Nueva Vida y qué bueno nosotros somos y qué mucho nosotros damos. Nosotros queremos que ellos vean a Jesús, que ellos vean a Dios, que vean su bondad de Dios. Y número 3, porque ayuda a las personas. Obviamente hacemos las buenas obras porque ayuda a las personas que estamos ayudando. Y estas son buenas obras. Y es proveyendo para Zenas y Apolos. Pablo le pide a ellos buenas obras, y una buena obra para ellos es dar lo que ellos necesitan para que no le falte nada a ellos. Está dando. Ahora Pablo dice algo importante en cuanto a buenas obras. Dice, para los casos de necesidad. Algo específico. Y Pablo está diciendo, aún refiriendo a Zenas y Apolos, porque ellos tenían necesidad, para los casos de necesidad. Ellos van a dar buenas obras para estos dos hombres, para que nada le falte a ellos, porque es una necesidad. Dios nos dice a nosotros que debemos ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad. Otro buen ejemplo aquí en este versículo, que nosotros estamos haciendo algo en este proyecto. Cuando hacemos para los asilos y damos a los deambulantes. Los casos de necesidad. Las buenas obras que Dios quiere que nosotros nos ocupamos es a dar a ellos que tienen necesidad. Que proveen para las cosas que tienen necesidad que nosotros podemos dar. Y Dios está abriendo nuestros ojos para ver la necesidad en la iglesia, en la comunidad, que nosotros podemos participar. Y la iglesia se ocupa de las necesidades de otros. Por eso nosotros apoyamos, gracias Señor, en este momento 15 misioneros de diferentes países. Ayudamos a ellos cuando hay necesidades.
Por eso estamos ayudando a esos hogares, por eso ayudamos los asilos, por eso pasamos los suministros en la visitación. Pero también no solamente hay una necesidad de artículos, pero hay una necesidad espiritual. Por eso invitamos al equipo de Wisconsin para que venga cada año para ayudarnos a alcanzar a los perdidos. Por eso vemos esa última parte, para que no sean sin fruto. Debemos ocuparnos en buenas obras y no ser vago, no sentarnos cuando debemos estar trabajando y sea personas, o no sea personas sin fruto, pero que seamos cristianos que tenemos fruto. O producir fruto, cristianos que produce fruto. Ayudamos y participamos. Y en vez de nosotros recibir todo el tiempo, dame a mí. Hay muchos que vienen a la iglesia para solamente recibir que yo puedo o que la iglesia me pueda dar a mí. Pero en vez de nosotros recibir, es tiempo ahora para dar a otros. Queremos hacer buenas obras porque buenas obras da fruto. Eso que Pablo está diciendo. Y puedo producir buenos frutos porque tengo el poder de Dios y Dios me ayuda en las buenas obras para que yo pueda producir fruto, para que Dios sea glorificado, para que otros vean la bondad de Dios y que podamos ayudar a otros. Mira versículo 15, terminamos aquí. No tenemos que terminar porque es el último versículo. Todos los que están conmigo, está hablando Pablo, todos que están conmigo te saludan. Pablo está hablando a Tito y a los cristianos en esta isla. Ahora Pablo dice, saluda a los que nos aman en la fe. Y Pablo termina como termina cada carta y aún la empieza. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo nos recuerda que aún estamos ocupados en las buenas obras. No se olviden de otros. Pablo no se está olvidando de otros. Está ocupado en las buenas obras, pero lo demuestra a nosotros que él todavía en su mente está orando, está pensando sobre estas personas. Los que están con Pablo, estas personas como Artemas y estos nombres que estaban con él, que ahora está mandando, y a otros que estaban con él en la cárcel y otros lugares que Pablo estaba, siempre tenía personas con él. Pero aquí específico, los que están con Pablo saludan a la iglesia, le están mandando saludo. Mira, los que están conmigo mandan saludo a ustedes en Creta. Y Pablo dice que les saluden a todos los que nos aman, un grupo de personas específico. No está diciendo a todos, el grupo es los que nos aman en la fe. Los cristianos. Después vemos gracia, misericordia y paz de Dios sobre ellos. La gracia sea con todos vosotros. Interesante que Pablo siempre pide por la gracia, porque la gracia es recibiendo algo que nosotros no merecemos. Y Pablo deseaba la gracia sobre ellos, algo que ellos no se merecen, que Dios le da a ellos, y Pablo deseaba esto para ellos. Nosotros recibimos el perdón de pecados y no la merecemos. Nosotros recibimos vida eterna y no la merecemos. Y Pablo está orando que la gracia de Dios siempre esté con los cristianos que están en Creta. Hermanos, cuando miramos a estos últimos 4 versículos y miramos lo que podemos aprender entre estos nombres, entre este equipo que Pablo está presentando, nosotros reconocemos que estamos en una carrera.
Tú y yo en esta tierra estamos en una carrera. Y tenemos que recordar que no estamos solos. Nosotros juntos todos estamos corriendo esta carrera. Nosotros vamos a ayudar uno al otro a correr en esta carrera, en este mundo, hasta que el Señor venga otra vez. Tú no estás solo en esta carrera. Los otros hermanos te van a ayudar, aun cuando te cae y no puede caminar. Los otros van a levantar a esta persona para seguir corriendo en esta carrera que termina cuando Jesús venga otra vez por nosotros. Tenemos un equipo que está con nosotros, que son otros cristianos. Hermanos, se supone que cuando un cristiano en esta carrera no puede más o está cansado, que otros cristianos, los otros que están corriendo, le levante, le ayude, le coge la mano y dice, vamos conmigo, ven conmigo. Te voy a ayudar a seguir caminando hasta que tenga esa fuerza y puede caminar en la carrera solo otra vez, o no solo, pero con el equipo. Tenemos que ayudarnos unos a otros para animarnos y levantarnos en tiempos difíciles. Hay personas en la iglesia que pasan por tiempos difíciles. Tenemos a Eva y Benny Francisco. Nosotros tenemos que levantarle a ellos, animarles. Tenemos ahora a Raquel y su familia. Tenemos que levantarlos a ellos, tenemos que animarles a ellos. Somos un equipo en la iglesia. Debemos apoyar uno a otro, debemos animar, orar por uno a otro. Y cuando llegan esos momentos difíciles, cuando una persona en su familia fallecen, pues nosotros estamos ahí para ayudarle. No vamos a dejar a esa persona ahí quieto en el piso, solo, llorando, sufriendo. No, vamos a levantarle a ellos. Y ojalá que tú como cristiano, cuando vean esa necesidad, van a ir a esa persona, a levantar a esa persona, a ayudarle, a llamarle. Mira, yo estoy orando por ti, ¿cómo yo te puedo ayudar? Para ser de bendición. ¿Cuántos aquí esta noche conocen necesidades en la iglesia y están ayudando a otros? ¿O cuántos conocen necesidades y dicen, deja que el pastor se ocupe de ellos? O deja que otra persona vaya y la visiten. Y esas personas necesitan a su iglesia, al cuerpo, en esos tiempos difíciles en la vida de ellos. ¿Qué buenas obras tú estás haciendo? ¿Qué son las buenas obras que tú estás practicando esta noche para que otros sean salvos? Para que Dios sea glorificado. ¿Qué tú estás haciendo? No para que tú seas glorificado, no para que otros te vean a ti. Wow, qué bueno, mira todo lo que está dando, pero para que Dios sea glorificado. Vamos a dar gracias a Dios por esas personas que trabajan juntos para la obra de Dios. Pablo está demostrando, nos está enseñando que nosotros no podemos solo. Necesitamos el equipo, la iglesia, el cuerpo para trabajar, hacer estas buenas obras. Y Pablo demuestra por esos nombres, estas personas, que él tiene un equipo que le está ayudando para ir a diferentes lugares, para ayudar a Pablo, las iglesias que le apoyan, y puede cumplir mucho cuando todos están participando en buenas obras. Vamos a estar en pie, vamos a orar y dar gracias, Señor, y vamos a orar y hablar con el Señor un momento, con sus ojos cerrados, dejando el Espíritu Santo obrar en su vida. Quizás el Señor te enseñó algo sobre trabajando como un equipo, trabajando en la obra del Señor juntos, levantando a otros en la iglesia cuando hay necesidad. Hermanos, con sus ojos cerrados, ¿qué parte tú tienes en este cuerpo? ¿Está usando su don espiritual? ¿Está usando lo que Dios te ha dado a ti para la edificación de la iglesia? ¿Está trabajando, haciendo buenas obras para la necesidad de otros? ¿O está sentado, dejando que otros hagan la obra? Todos tenemos que participar y
para que este cuerpo, Iglesia Bautista Nueva Vida, puede funcionar y tener éxito y hacer grandes cosas para el Señor, necesitamos el equipo completo, necesitamos el cuerpo, que cada persona haga su parte y ayuden para que la obra pueda crecer. Podemos tener buenas obras, ayudar a la comunidad, ayudar a los hermanos en la iglesia, con el propósito que Dios recibe la gloria, que otros vengan a los pies de Cristo y que podemos correr en esta carrera como equipo, como iglesia, animándonos, levantándonos hasta que el Señor venga otra vez. Señor, gracias por estos últimos versículos de este libro de Tito. Gracias por las lecciones que hemos aprendido en estos 3 capítulos. Gracias por Pablo mencionando estos nombres y mandando personas a diferentes lugares para ser de bendición, y cómo nos está enseñando que tenemos que trabajar como equipo, la importancia de todo cumplir su parte para que pueda tener éxito, la importancia de levantar y animarles a otros en tiempos difíciles, la carrera que nosotros estamos corriendo en esta tierra. Oh Señor, que nosotros podemos ser nuestra parte en este cuerpo. Que tú nos anime a nosotros a levantarnos en estos últimos días para seguir trabajando fiel para ti hasta que tú vengas otra vez. Señor, darnos oportunidades para ser de bendición a otros que tienen necesidades. Gracias por este ministerio que tenemos ahora, que estamos trabajando para los jóvenes y niños en este hogar. Que podemos hacer esta buena obra para que tú recibas la gloria. Tu gracias, Señor, por estas lecciones, esta salutación, esta bendición de Pablo a Tito y la iglesia. Señor, ayúdanos en las próximas semanas en nuestro nuevo estudio de milagros y parábolas. Señor, que sea de bendición los domingos por la noche a tu iglesia. Gracias por los hermanos que han llegado, que vienen fielmente los domingos por la noche. Qué gran bendición es para mí como pastor a ver ellos ser fieles a la iglesia. Si yo estoy contento, yo sé que tú estás contento viendo a ellos aquí en tu casa, escuchando tu palabra que tiene poder para cambiarnos. Señor, que tú le des a cada uno grandes bendiciones, a ellos, a su familia, a su salud, que tú provees para sus necesidades. Y Señor, cualquier petición que tienen en sus mentes, en su corazón en esta noche, te lo presento, Señor, que tú la contestes en tu tiempo perfecto. Ahora, Señor, llévanos bien a nuestro hogar. Gracias por el ánimo y aliento que hemos recibido esta mañana y esta noche. Que podemos regresar el martes para orar, el miércoles para estudio bíblico, para que podamos seguir aprendiendo y creciendo para ser más como tú. Gracias, Señor. Llévanos bien a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén.